La teología no fue diseñada para quedarse atrapada en los libros, fue diseñada para vivirse en la iglesia local y transformar nuestra mente a la imagen de Cristo. Pero para llevar a cabo esas verdades a la vida diaria, necesitamos ir en contracorriente. En un mundo que vive apurado y distraído, recuperar la disciplina de la lectura paciente y la reflexión profunda en la palabra de Dios no es un lujo, sino una necesidad vital. Por ello, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Imagen Bautista. Qué alegría que nos acompañes una vez más en este espacio donde buscamos conectar las verdades profundas de la Escritura con nuestra vida diaria. Y ya sea que nos estés escuchando en el auto, de camino al trabajo o mientras preparas con calma un buen café, te invitamos a tomar un momento de pausa y a abrir la palabra de Dios con nosotros y un buen libro. En nuestro capítulo 169 estaremos reseñando el libro ¿Qué es una iglesia bautista reformada confesional? Te invitamos a que continúes con nosotros. Estará el pastor Daniel Valladares junto a nuestro invitado del día de hoy. Que el Señor te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos nuevamente en un nuevo capítulo de su podcast de Imagen Bautista. Y hoy me acompaña mi querido hermano Américo, el cual él es fundador y director de la editorial Bautista Reformada. Está casado con una hija y hoy nos va a estar contando, ¿cierto?, un libro muy interesante para los bautistas que necesitamos sin duda leer y profundizar en ello, que es, ¿cierto? Vamos a dejar que él nos diga el título, pero primero vamos a saludarlos. ¿Cómo está, Emery? Bien, mi hermano. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Bien, hermano, con frío ya se está poniendo helado para acá, para Viña del Mar. Pero todo bien, Aquí gracias al Señor. es lo mismo. Qué Uh-huh. bueno, mi hermano. Cuéntanos, Bueno, el hermano. libro que vamos a estar recibiendo hoy día es este libro. Aún quedan unas copias, unos ejemplares, por si hay algún interesado. El libro se llama ¿Qué es una iglesia bautista reformada y confesional? De un hermano, es un hermano laico, ¿cierto? De nombre Russell. Este libro nos dio el permiso a nuestro hermano Janiel. Tú conoces bien al pastor Janiel. Y ¿cómo se llama esto? Y bueno, él nos dio la autorización de poder tener este libro hoy en día, gracias a Dios, en español, mi hermano. Hemos podido publicarlo por la editorial. Empezando por ahí, mi hermano. No sé si Buenísimo. tú leíste este libro. Sí, leímos el libro, me acuerdo, hace ya harto tiempo, cuando salió casi, parece que lo leímos. Y un libro bastante sencillo y profundo a la vez, ya características que siempre son difíciles de obtener, pero buen libro. Uh-huh. Exactamente. Yo en lo personal recomiendo mucho este libro a las personas que están introduciéndose en lo que es la eclesiología bautista, ¿cierto? Es un libro introductorio a la eclesiología, a nuestra teología, a nuestros distintivos, a nuestra confesionalidad. Y aunque es un libro de introducción, es un libro muy, como dijiste tú, conciso, pero que abarca muy profundamente nuestra teología y nuestros distintivos. Entonces eso es algo que nosotros valoramos y consideramos harto. Se puede complementar con otros libros como ¿Qué es un bautista reformado? De una editorial hermana, ¿cierto? Legado Bautista Confesional. Ahí pueden también profundizar un poco más. Bueno, hermano, quiero hablarte del contenido del libro. Obviamente tiene una introducción muy buena, muy buena. El hermano fue muy sabio al hacer la introducción a este libro. Y el capítulo 1 dice, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Es una buena pregunta, mi hermano. Que nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, ¿cierto? Muchas veces pensamos que una iglesia es un lugar físico donde se congregan los hermanos, ¿cierto? Entonces, el capítulo 1 trata de eso. ¿Qué es una iglesia? El capítulo 2 es, ¿qué es la doctrina reformada? ¿Qué es la doctrina reformada? Una pregunta muy, muy importante.
Capítulo 3, ¿qué significa ser bautista? El 4, ¿por qué las iglesias bautistas reformadas son confesionales? El 5 hace cierto esta distinción y comparación entre la ley y el evangelio. El resumen, ¿por qué es importante? Y hay un apéndice que se llama ¿En qué nos diferenciamos, mi hermano? Ese es el contenido del libro. Es un libro que tiene 180 páginas, pero yo lo recomiendo bastante. Puede servir para regalo para una persona que está recién, como tú una vez me lo dijiste, involucrándose, aprendiendo. De hecho, este libro lo vamos a empezar a estudiar en los devocionales que nosotros hacemos con mi familia. Estamos estudiando el Catecismo Bautista, pero vamos a empezar a estudiar este libro, que es una iglesia bautista reformada y confesional. No sé si tiene alguna acotación, alguna pregunta, mi hermano. Sí, no, suena bastante bien, especialmente para las personas que recién quizás están conociendo las iglesias confesionales. Eso no parece ser algo muy conocido, muy popular en el cristianismo actual. Entonces, para alguien que de repente se está preguntando qué es el confesional, ya el libro, por lo que veo, aborda eso. También, bueno, en nuestra denominación tenemos muchos problemas para saber qué es un bautista. Hace poco tiempo, digamos, se está recuperando un poco de la identidad bautista. Y también es bueno preguntarse qué es ser bautista realmente, cuál es su origen, de dónde nacieron, ¿cierto? ¿Qué es lo que predican? ¿Cuál es su doctrina esencial? Y todas esas preguntas creo que son buenas para exactamente introducirse a este mundo confesional y por qué es necesario también las confesiones, que como decía anteriormente, todos esos son lenguajes nuevos, lenguajes que no muchas personas realmente conocen, pero es muy necesario conocer, entender, saber, y creo que el libro cumple ese propósito de poder introducir a una persona que recién está involucrándose en eso. Ahora, no sé si respecto al autor tienes más datos. Dijiste que era alguien laico, pero no sé si miembro de alguna iglesia o no sé, maestro de alguna Claro, iglesia, por o supuesto. no hay muchos datos. Aquí claro, en la biografía, ¿cierto?, del autor, él es fundador de Reforming Baptist Line Box, autor y empresario y consultor de negocios. Es miembro de la Iglesia Bautista Reformada en Kansas City, donde ayuda con la enseñanza. O sea, es un hermano dotado. Un hermano Un dotado. hermano dotado para entrar en contexto confesional, es un hermano que nosotros como bautistas creemos, no solamente los pastores ancianos pueden predicar y exponer la palabra de Dios, sino que hay hermanos que el Señor le ha dado el don de profetizar, el don de exponer la palabra de Dios fielmente. Bueno, este hermano cumple esa labor en su iglesia local y escribió este libro. Creo que ha escrito otros libros más, pero este libro, cierto, se los concedieron los permisos. Y el hermano Sebastián, un hermano que conocí por medio de tuyo, él pudo hacer esta hermosa portada dándole un estilo allí puritana de la época. Uh-huh. Ahora, para entrar más o menos en esencia en el contenido del libro, quiero recalcar algunas cosas que son muy importantes, creo, y que algunas personas tienen por, podríamos decirlo, por muy bajo el tema de la confesionalidad. He escuchado hermanos incluso decir que es como un tema sectario o de orgullo o que los distintivos no debieran estar entre nosotros los cristianos. Y quiero empezar respondiendo a eso, ¿cierto? Como el libro empieza en la introducción, que esa es una mala forma de pensar, mi hermano. Una mala forma de pensar, incongruente a nuestra fe. Porque nosotros, todos nosotros de diferentes tradiciones, ¿cierto? Luteranos, anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas, nosotros, ¿cierto? Ambos dos, bautistas particulares, somos cristianos, somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero cada denominación o tradición tiene sus propios distintivos.
En su mayor cuerpo doctrinal nosotros estamos unidos la mayor parte del tiempo. Confesamos prácticamente la mayor parte de las doctrinas cristianas, ¿cierto? Que son comunes a todos nosotros. Pero hay distintivos entre nosotros. Y debemos ser francos a la hora de confesar nuestra fe, de expresar nuestra fe, ¿cierto? No tenemos que avergonzarnos, no tenemos que sentir que estamos pecando, que estamos haciendo algo malo en afirmar las convicciones que nosotros tenemos. Y esto es algo que este libro, ¿cierto?, expresa muy bien, abarca muy bien, como repito, de una manera concisa, pero con una precisión muy, muy hermosa, muy buena. Entonces nosotros somos confesionales, porque creemos, ¿cierto?, que en nuestras confesiones de fe se expresan las doctrinas que están allá en la palabra de Dios. Y no debemos avergonzarnos de eso. No debemos evitar tampoco, en el buen sentido, mi hermano, ¿no?, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón que no busca dañar a las demás personas, no debemos evitar las controversias, sino que debemos afirmar nuestra fe, pero debemos afirmarlo como cristianos, ¿cierto? Y no caer en el menosprecio. Entonces, esas son cosas que debemos considerar y que se hallan en este libro. Una de las cosas también que yo puedo considerar de este libro, para ya entrar un poquito más en los temas que toca, esto es una introducción a forma general, es que si nosotros vamos a una iglesia, que en este caso es confesional, sea presbiteriana, o sea bautista particular, o sea nuestros hermanos congregacionalistas, que aquí no, eso no se ve mucho, ¿cierto? O sean anglicanos, si nosotros decidimos voluntariamente estar en una iglesia reformada, confesional, y no estamos de acuerdo con su doctrina, no debemos causar controversia en la iglesia, en las cosas que nosotros no estamos de acuerdo, si voluntariamente queremos permanecer en ese lugar, sino que el llamado que hacemos todos nosotros, ¿cierto?, que hago yo, que haces tú, es guardar el vínculo de la paz, ¿cierto? Y no causar estas controversias cuando sabemos que no estamos de acuerdo con ciertas doctrinas, si es que nos congregamos en lugares que tienen una confesión de fe que nosotros no abrazamos. Eso es algo que nosotros debemos estimar mucho, ¿cierto?, a la iglesia local. Y para las personas que llegan a una iglesia local y buscan aprender doctrina, o se sienten identificadas con ciertas doctrinas que están contenidas en nuestra confesión, el llamado es a seguir escudriñando la escritura, ¿cierto? Seguir aprendiendo la palabra de Dios, que está articulada en nuestras confesiones de fe, que para nosotros tienen un valor histórico, tienen un valor precioso, porque creemos que ellas expresan las verdades contenidas en la palabra de Dios que nosotros profesamos. Entonces, eso es algo que me gustaría que todos nosotros consideráramos. Sí, tal vez podríamos considerar, mi hermano, que en el tema confesional quizás han existido malas experiencias o malas formas de comunicar lo que es ser confesional, en el sentido de que para algunos se ha vuelto quizás sí medio sectario, y han hecho las confesiones como algo de esa manera, pero obviamente desde la visión más amplia como cristiano, las confesiones en verdad son espacios donde tratamos de ser consistentes, tratamos de ser coherentes y transparentes respecto a lo que cree una iglesia. Entonces, esa es la manera de ver la confesionalidad. Yo cuando Amén. la enseño, por ejemplo, en mi iglesia le enseño a los hermanos que las confesiones lo que hacen es exactamente promover la unidad, porque promueven la unidad en las cosas también esenciales, o sea, las doctrinas esenciales que tenemos como cristianos, que también vienen de los credos antiguos, ¿cierto? Como el credo nicena, constantinopolitano, etcétera, ¿cierto? Tenemos esa unidad de doctrina históricamente que sostenemos todos los cristianos, pero después de eso, claro, están los distintivos. Entonces ahí hay que entender, como tú decías bien, que son distintivos y que no necesariamente son
otra religión, por decirlo así. No, para nada, es cristianismo, pero cada uno Claro. con sus distintivos. Creo que entenderlo eso de forma más amplia, de forma más general, ¿cierto? Es verlo bien, para no tomarlo como si fuera algo sectario, lo cual no es bueno para nada. Amén. Amén, y estoy completamente de acuerdo. Nuestros distintivos, que son temas que trata este libro, que este libro habla de eso, de nuestros distintivos. Nosotros sabemos que nuestra confesión de fe, eh, la Confesión Bautista de Londres, 1689, una confesión de fe que en su mayoría, ¿cierto? Como dijo San Waldron en una ocasión, el 85-87% está en armonía, está afirmando lo mismo que la confesión de Westminster. Y en el caso de Savoy, un 90 y algo por ciento, ¿cierto? Confesamos lo mismo, pero hay distintivos. Y nuestros distintivos son importantes porque es lo que a nosotros nos da nuestra identidad, en nuestro caso, de ambos, como bautistas particulares o bautistas reformados. Yo sé que hay personas que obviamente no apoyan el término de reformado, pero nuestra confesión histórica es reformada, es reformada. En la época, ¿cierto?, de la reforma, de volver a la forma original, de la doctrina, de escudriñar la escritura. Y nuestros distintivos son importantes. No debemos, ¿cierto?, obviamente tener nuestros distintivos más allá del amor cristiano y por causa de nuestros distintivos no ver a nuestros hermanos presbiterianos o congregacionalistas o de otra tradición como nuestros enemigos. Son nuestros hermanos con sus distintivos, nuestros distintivos, pero los distintivos son nuestra marca, nuestro sello, nuestra identidad como cristianos confesionales. El libro, como te comenté en el primer capítulo, mi hermano enseña qué es una iglesia. Y es muy importante, hermano, el tener en cuenta esto. ¿Qué es una iglesia? Porque hay aún, hermano, aunque se ha avanzado bastante, hay cierta ignorancia, ¿cierto?, en ciertos círculos, eh, y una ideología del pensamiento de que una iglesia es simplemente una iglesia local, una estructura, un lugar donde nosotros nos reunimos, pero en la Biblia no es lo que significa, no es lo que significa teológicamente la palabra iglesia. Entonces, hace Russell una buena introducción aquí, ¿cierto?, enseñando lo que es una iglesia, ¿cierto? Comenta cosas interesantes como, por ejemplo, que la palabra eclesia, aparece 111, en 111 versículos del Nuevo Testamento y nombra los libros específicos en los que aparecen, ¿cierto? 23 veces en Mateo, 2 veces en Mateo, 23 veces en Hechos, 61 veces la epístola de Pablo, etcétera. Así va abarcando con datos bien interesantes porque es un resumen completo de donde aparece nuestra palabra. También habla del Antiguo Testamento, de lo que significa la iglesia, porque muchos creen, ¿cierto? Sobre todo nuestros hermanos que afirman una hermenéutica dispensacional, que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, pero la iglesia evidentemente existía, ¿cierto?, desde el principio que el Señor la instituyó. Y hay algo que me gusta mucho de este libro, es que es un libro que toma muchos versículos de la palabra de Dios, muchos versículos bíblicos para explicar eh, cuáles son las labores dentro de la iglesia. Y cuando yo leí el primer capítulo, en realidad me quebranté, mi hermano. Me quebranté leyendo el primer capítulo porque consideré todos los versículos que citaba, los medité, los digerí, y es hermoso, hermano, lo que es ser iglesia, ¿cierto? Ser miembros los unos de los otros en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, pero lo que significa ser miembros, ¿cierto? El exhortarnos uno a otro, el amonestarnos uno a otro, el consolarnos
uno a otro, el orar unos por otros, el perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿cierto? Allí se ve como, como esta iglesia viva, esta iglesia militante, algo que nosotros debemos considerar al pensar en la iglesia, porque a veces vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, estamos expuestos, ¿cierto?, a la exposición de la palabra de Dios, cantamos, oramos, cosas que están en la iglesia, y después simplemente nos vamos de la iglesia como si fuera algo de lo que vamos a participar directamente con Dios, sin considerar a los miembros, al cuerpo de Cristo, para edificar y poder ejercer nuestros dones dentro de la iglesia. Eso es algo muy importante. Lo que es ser iglesia, lo que es una iglesia. Considerar que la iglesia, como nosotros creemos, según nuestra confesión de fe, nuestra doctrina, las iglesias bautistas particulares son independientes, son iglesias hermanas con asociaciones, ¿cierto? Las que podemos participar, también como los miembros participan entre sí. Si también las iglesias participan como iglesia hermana entre sí, apoyándose, dirigiéndose con consejería, ¿cierto? Si alguna iglesia no tiene pastor apoyándolo con hermanos dotados en alguna ocasión, o pastores cuando hay una pluralidad de pastores dentro de la iglesia. Entonces esas son cosas muy valiosas, mi hermano, muy valiosas. Eso es cosas que trata Russell en el capítulo 1. En el 2, para hacer así una reseña no muy extensa, el 2 hace la pregunta: ¿qué es la doctrina reformada? Y aquí el libro ya se pone un poquito más histórico, ¿cierto? Habla de las 5 solas, habla de las doctrinas de la gracia y habla de el puritanismo y el cesacionismo. O sea, cesacionismo, el separatismo, mi hermano. Entonces, estas cosas, ¿cierto? Estas doctrinas son doctrinas que la Reforma Protestante siempre, desde que obviamente comenzó la Reforma, un poco antes de Lutero, ¿cierto? Con algunos otros reformadores. Y yo escuchaba una clase que estabas dando tú sobre una introducción a la confesionalidad, y nombraba eso, que antes de Lutero ya venían por reformadores, ¿cierto? Y se empezaron a formular estas doctrinas, a darse cuerpo a estas doctrinas, y son muy importantes para nosotros en el día de hoy. Nosotros con otros hermanos de otras tradiciones afirmamos las mismas cosas en este sentido, ¿cierto? Los 5 puntos del calvinismo o las 5 solas de la Reforma. Nosotros alzamos, ¿cierto?, la misma bandera que nuestros demás hermanos reformados. Son cosas que tenemos tanto en común ellos como nosotros. En cuanto al puritanismo y el separatismo, ¿cierto? Ahí hay una breve historia de lo que trata, ¿cierto? La Iglesia de Inglaterra, cómo los puritanos buscaron el reformar la Iglesia, el purificar la Iglesia, y cómo fueron dándose distintas tradiciones por medio de buscar esta pureza doctrinal hasta llegar a nuestros padres, nuestros primeros padres bautistas, ¿cierto? Nombrando ahí a John Spielberg, uno de mis favoritos. Una se puede decir que es la primera iglesia. Después llegaron a ser 7 iglesias en Londres. Pues llegaron a ser más de 100 iglesias. Entonces, nuestro contexto, nuestro nacimiento como bautistas particulares fue en el seno de la Reforma, del puritanismo, de purificar la iglesia, de volver a la escritura, de escudriñar la escritura como fieles verianos, para ver si estas cosas realmente son así, porque dentro del contexto de la Reforma, dentro de salir de la iglesia de Roma, esta separación entre los anglicanos y la iglesia de Roma, fueron quedando esencialmente muchas cosas que, al ir a la escritura, los puritanos de diversas tradiciones fueron dándose cuenta de que eran tradiciones de hombres. Nosotros como bautistas particulares, aunque suene orgulloso, no es nuestra intención serlo, pero creemos y tenemos la convicción
de que llegamos a una pureza doctrinal más fiel a lo que la Escritura dice. Eso es parte de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra identidad como bautistas particulares. Así es. Y eso es muy Bueno, importante para nuestros días, mi hermano. sí, iba solo a comentar que estamos viendo este capítulo, este libro, que es una iglesia bautista reformada con nuestro hermano Américo, y nos está contando sobre más o menos algunas cosas que contiene el libro. Lo que quería comentar es que el libro, por lo que te escucho, parte poniendo a los bautistas como en su contexto. Creo que es muy bueno eso, ¿cierto? El contexto de la Reforma, específicamente Inglaterra, específicamente los puritanos y separatistas que estaban o eran parte de ese contexto, y cómo ahí va a florecer, ¿cierto? La teología bautista reformada o particular, y cómo, ¿cierto? Nuestros antepasados finalmente desde ese contexto van a salir y van a tener, por supuesto, muchas discusiones específicamente por el bautismo. Y de ahí, bueno, nos puede seguir contando al respecto para hacer más o menos, como lo estamos viendo ahora, una línea de lo que se está exponiendo. Amén, mi hermano. Exactamente. Después de que el autor en el segundo capítulo habla, ¿cierto?, abarca el tema de la historia, como bien mencionaste, ya en el capítulo 3 nos introduce a qué significa ser bautista, ¿cierto? Y en este capítulo habla del credo bautismo versus el paido bautismo, de la regeneración bautismal. Buenos temas, mi hermano. Temas muy profundos, muy complejos, hermano. Y lo hace de una manera concisa, pero lo hace de una manera eficaz. Eso es lo que quiero destacar de este autor. Y de la teología del pacto, ¿cierto? Empieza hablando y comparando, ¿cierto? Esto ya en cuanto a nuestros distintivos. Que cada cosa de las que él abarca ya son parte de nuestro distintivo, de nuestra esencia, como bautistas particulares. Comparar, ¿cierto? El paido bautismo con el credo bautismo, enseñar con estas palabras griegas, ¿cierto? Su significado etimológico, su significado teológico y cómo esto eh, afecta a la iglesia. Comparar con estas comparaciones desde ambas partes, ¿cierto? Ya empezamos a tocar nuestros distintivos. Nosotros como bautistas, la mejor palabra para nosotros como bautistas en cuanto a estas definiciones sería credo bautista, porque hay bautistas generales, hay bautistas que son dispensacionalistas, pero nosotros no somos bautistas generales ni somos dispensacionalistas. Me acuerdo de un dicho de James Renigan en su libro de Sam, su hijo, preguntando qué nació primero, la gallina o el huevo. Y hacía esta comparación entre qué fue primero en la historia, si el credo bautismo llevó a formular una teología pactual, o si la teología pactual nos llevó a afirmar y concluir que solo los que creen y están en el pacto de gracia, los creyentes, los descendientes de Abraham, han de recibir el sello pactual del bautismo. Entonces, hace una buena introducción Russell en este sentido, ¿cierto? Empieza también en el segundo punto a hablar de la regeneración bautismal, un tema tratado por los teólogos católicos romanos, ¿cierto? Se toman de ciertos versículos, como por ejemplo, el que no naciere del agua, aparte de la historia de la iglesia, mi hermano. Yo hace un tiempo atrás leí un libro de legado bautista confesional muy bueno, yo lo recomiendo, El bautismo en la iglesia primitiva, y veía este énfasis de los padres de la patrística, ¿cierto? De los padres de la iglesia, este énfasis de que las aguas tenían cierta virtud, cierto poder, se creía que al bautizar a la persona, esta persona nacía de nuevo. Nosotros como bautistas particulares no afirmamos la regeneración bautismal. Interpretamos este versículo
el que no naciere del agua y del espíritu, de hecho, de una forma pactual, porque en el nuevo pacto, ¿cierto? El profeta Ezequiel, si no me equivoco, Ezequiel dice, y rociaré sobre vosotros aguas vivas, hablando, ¿cierto?, de la teología del pacto, y les daré un corazón nuevo, haciendo un eco, una voz de lo que promete el nuevo pacto en Jeremías 31:31. Estas aguas vivas dice que nos limpiarían de nuestro ídolo. Entonces interpretamos esto de una forma pactual, una hermenéutica pactual. No creemos que ningún sacramento en sí, como por ejemplo lo que también hacen los católicos romanos de la Cena del Señor, que dicen que ¿cómo se pronuncia? Transubstanciación. Subtransación, exactamente. Creen que el vino y el pan se convierten, aunque no pierden la forma, en el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. Así también le dan un poder que la Biblia no enseña al agua. No creemos, ¿cierto?, en la regeneración bautismal. Eso es también un distintivo, porque los luteranos, no, ellos no dejaron de ser católicos en cierta forma, en este sentido. Y termina hablando sobre la teología pactual, que es uno de los temas que por lo menos a mí me apasiona mucho, me apasiona bastante. Yo, desde que comencé y abracé esta fe confesional, ¿cierto? Es una de las materias que más he estudiado, sobre el bautismo y sobre la teología del pacto. El libro enseña de manera breve, de manera concisa, pero muy clara, nuestras distinciones en cuanto a esta hermenéutica, esta forma, estos lentes de interpretar la escritura, ¿cierto? La teología del pacto que nuestros hermanos presbiterianos enseñan es que, ¿cierto? El pacto fue establecido en Génesis 3, la promesa de un Salvador, ¿cierto? A Eva, que 3:15. aplastaría la cabeza de la serpiente. Y que este pacto, ¿cierto?, fue el pacto de gracia, y bajo esa dispensación, bajo diferentes dispensaciones, como dicen ellos, fue siempre el mismo pacto esencialmente. Entonces de ahí ellos concluyen y hacen algo que es similar a lo que hacen los dispensacionalistas. En cierta forma, estaba estudiando hace unos días algo de eso, que no hay una discontinuidad, por decirlo así, en esta materia de la teología del pacto como lo afirman ellos, sino que creen que este pacto de gracia, ¿cierto?, abarcó de una forma interrumpida, ¿cierto?, todos los pactos que están en la palabra de Dios, tanto el pacto sinaítico, sobre todo el pacto con Abraham. Ahora nosotros como bautistas particulares no creemos de esa forma. Creemos que el pacto fue revelado, no establecido. Si se estableció, fue cuando Cristo, ¿cierto?, estableció por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección. En la última cena, él dijo, este es mi pacto que hago, ¿cierto? Hacer esto en memoria de mí, hablando de la Santa Cena. Él estableció un mejor pacto con mejores promesas, y que este antiguo pacto, ¿cierto?, revelaba el pacto de gracia que iba a ser establecido, que fue prometido incluso en Jeremías 31 al 33. Fue revelado mediante pasos adicionales, pero que el antiguo pacto, y sobre todo el pacto de la circuncisión, como lo llama Esteban en Hechos 5, no es el pacto de gracia, ni el pacto abránico es el pacto de gracia. El pacto abránico produce hijos según la carne, pero le fue revelado el pacto, ¿cierto?, de gracia, por el cual creyó, y esa fe le fue contada por justicia, y le fue prometida una simiente, es Cristo. Y los que están en Cristo están en este pacto, que fue establecido en la persona de Cristo, cumplido, completamente establecido en la persona de Cristo. Y los que están en Cristo son hijos de Abraham y están en este pacto de gracia. Solo los que creen, solo los que han sido perdonados sus pecados,
Eso es parte de nuestro distintivo. Digamos entonces, hermano, que el libro, después de comenzar poniéndonos en el contexto histórico que nos relataste hace poco, ahora nos está poniendo ya las marcas más claras en los distintivos, ¿cierto? Porque dijiste Más teológica. el tema del bautismo, ¿cierto? Que se diferencia del bautismo que nos nombraste, que fue debate en los padres de la iglesia, que regeneraba, ¿cierto? La idea de que podía regenerar y que aún sostienen algunos hermanos, ¿cierto? Como los luteranos, que aún entienden así el bautismo, pero que los bautistas en ese tiempo, Claro. obviamente Y los era algo católicos. igual controversial en la época, no, sigue siendo controversial, pero en nuestro contexto un poco más suave, ya no se ve con la misma fuerza que se vio quizás en esos siglos, pero los bautistas entonces establecieron eso como una base, ¿cierto? Que el bautismo no era como se pensaba en ese tiempo, por lo menos Por varios supuesto. de las corrientes teológicas. Y lo otro que nombraste, que creo que es bien importante y desconocido también en nuestro contexto, es la teología del pacto bautista, que fue una teología pactual, o sea, que siguió ciertas cosas generales del pacto, como la distinción básica entre pacto de gracia y el pacto de obra, ¿cierto? Siguió esas cosas que por lo menos estaba en la corriente reformada, y la cual todos comparten hasta el día de hoy, pero la forma de interpretar, ¿cierto? El pacto de gracia fue como la clave, ¿cierto? La distinción que los bautistas establecieron, y de ahí entonces cuáles son las consecuencias eclesiológicas, o sea, de la iglesia, que eso lleva también a nosotros a entender y cómo se aplica después la membresía, por ejemplo, ¿cierto? En el niño, en todas esas cosas. Creo que es bueno ver cómo entonces el libro nos establece el contexto histórico y luego nos va mostrando los distintivos bautistas reformados, ¿ya? Entonces, continuamos. ¿Cuál otros más distintivos quizás nos va a mostrar el libro para ir avanzando ya hacia la parte final de Sí. este capítulo? En el capítulo 4, el libro menciona y enseña, ¿cierto?, por qué las iglesias bautistas reformadas son confesionales. ¿Por qué? Ujú. Eh, en esta parte el libro es bien breve, no da una explicación extensa, ¿cierto? Eso ya le queda al lector el poder indagar, el poder escudriñar, el poder seguir creciendo y aprendiendo. Pero básicamente las iglesias bautistas reformadas son confesionales porque son reformadas y son reformadas porque son confesionales. Nuestra confesión de fe, aunque hayan hermanos que tengan una diferencia de opinión, nuestra confesión de fe a la luz de las demás confesiones históricas son completamente ortodoxas. Nosotros no nos hemos, nosotros, hablo de nosotros en general como bautistas particulares, no nos hemos alejado de lo que ha confesado la historia a través de 2000 años de la iglesia. No nos hemos alejado. Nuestra confesión pasó por una escudriño en la primera confesión bautista de Londres de 1644 por teólogos que se autodominaban cazadores de herejía, hombres de peso, hermano, teólogos grandes, hombres de Dios también, hermano, celosos, y no pudieron hallar en esta confesión, que se llama la primera confesión, errores doctrinales. Habían ciertas ambigüedades, ¿cierto?, por donde ellos pudieron de alguna forma atacar, porque en su contexto, como hemos aprendido, como hemos estudiado, ¿cierto?, se nos acusaba de que éramos anabautistas por ciertas similitudes prácticas que sostenían ellos en esos tiempos. Pero nuestras confesiones son ortodoxas, no son heteroortodoxas, no nos hemos alejado de lo que la iglesia ha enseñado, ha proclamado y ha defendido celosamente a través de 2000 años. Lo que difiere de nuestra confesión son nuestros distintivos. Lo que hemos visto, faltan algunos, por ejemplo, la distinción entre la iglesia y el Estado y ciertas opiniones de algunos espíritus privados, ¿cierto?, por los cuales se nos han acusado de ciertas cosas. Por ejemplo, Benjamin Kitch. Se dice que Benjamin Kitch fue como el primero que empezó a inaugurar, a inventar una novedad teológica de cantar himnos.
o temas controversiales de esa índole. Ahora, eso es ya un tema que no trata nuestra confesión de fe, son temas que son secundarios, podríamos decir, en los dogmas de la confesión de fe. Pero nuestra confesión, nuestra iglesia son reformadas por el hecho de ser confesionales, por el hecho de que lo que han proclamado hombres, los padres de la iglesia, medievales, los reformadores, los postreformadores, son las mismas cosas que nosotros creemos y sostenemos hoy sobre la doctrina de la palabra de Dios, sobre Dios, la Trinidad, su esencia, su atributo, sobre los decretos. Somos reformados o una expresión para que se pueda entender más calvinista en nuestra doctrina. Creemos en la soberanía de Dios en cuanto a la elección, en la reprobación, ¿cierto? En la expiación limitada, en la perseverancia de los santos. Son cosas que afirmamos juntos con la Iglesia católica. Cuando digo católica, no católico romano, para nuestros hermanos que nos están escuchando, sino la Iglesia universal. Las demás iglesias hermanas. El tema aquí es que muchas veces se le da un énfasis muy grande al tema del bautismo de infantes. Eso es como a lo que yo he estudiado, mi hermano, los años que llevo estudiando ya, es como la piedra de tropiezo para nuestro hermano por el hecho de esta acusación de que nosotros no somos reformados. Pero francamente creemos que si escudriñamos la escritura, escudriñamos la palabra de Dios, es nuestro trabajo, el trabajo que estás haciendo tú, el trabajo que estoy haciendo yo en la editorial, es demostrar por medio de estos puritanos antiguos publicar estos libros. Invitamos a que puedan leerlo. Hemos publicado libros como Thomas Page, una teología pactual, hermano, libros que tienen un valor muy grande, mi hermano. El mismo libro que te tocó revisar a ti, Oro Refinado, de Benjamin Kitch, son libros que hay que considerar, mi hermano, antes de hacer estas acusaciones y ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra norma, es lo que juzga, ¿cierto?, toda opinión de espíritus privados. Entonces, nosotros sí somos reformados, mi hermano. Es lo que abarca aquí el capítulo 4 por el hecho de que nuestra confesión de fe es ortodoxa, es reformada. Nuestros distintivos no nos hacen ser heteroortodoxos, no lo hacen ser heteroortodoxos, y considerar el hecho de que hombres de distintas tradiciones en cuanto a la teología del pacto formularon y formaron lo que estos bautistas particulares tomaron y desarrollaron. Hombres como John Cameron, John Owen, afirmaban lo mismo, prácticamente, esencialmente lo mismo, aunque ellos no dejaron, ¿cierto?, el paidobautismo, pero lo mismo que hoy en día nosotros creemos, que hoy en día nosotros afirmamos en cuanto al nuevo pacto. Y hay una diversidad muy grande en todos estos hombres que fueron de a poco aportando. Entonces, tampoco aquellos que nos acusan, ¿cierto?, de que no somos reformados por quizás nuestra teología del pacto, tienen una teología del pacto que dice lo mismo todos ellos. Entre mismo su tradición presbiteriana, hay mucha controversia, hay mucha diversidad. Entonces, le invito a mis hermanos a considerar eso. Y en cuanto al bautismo, le invito a primero a no solo afirmar por medio de las cosas que han leído, ¿cierto?, de estos grandes hombres de Dios, presbiterianos, anglicanos, etcétera, sino a leer con un corazón abierto la contraposición, que es lo que en mi caso a mí me gusta hacer. Yo he leído libros de presbiterianos donde abarcan el tema, porque hay que ir con un corazón abierto, hermano, a ver si estamos equivocados o no. Pero cada vez me he convencido más de que estamos, ¿cierto?, en la brecha correcta. Entonces, las iglesias bautistas reformadas son confesionales también para sobreguardar
sobreguardar estas distinciones, ¿cierto? Que nos separan, que son como una reja, donde al lado está nuestro hermano, pero hay una reja que nos separa y nos sobreguarda. También son muy importantes el ser confesional, el que una iglesia sea confesional, por el tema de la transparencia, mi hermano. Yo he tenido el caso de ir a una iglesia donde, varias iglesias, donde no hay confesiones de fe, ¿cierto? Son biblicistas algunos de ellos, pero como tú has enseñado, todos creemos algo, todos confesamos algo. Pero en estos tipos de iglesias donde no hay una confesión de fe, se hablan muchas diversidades de doctrinas, de opiniones. A veces hay púlpitos donde un varón ocupa el púlpito, predica algo, se sube el otro, lo tira por tierra. Una confesión de fe sobreguarda a la iglesia de eso, porque estamos comprometidos con lo que el apóstol Pablo dijo: todos hablemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir, y esto sucede con las iglesias confesionales. Una forma de sobreguardar la salud doctrinal, espiritual y práctica de la iglesia. Uh-huh. Así es, pues, mi hermano. Muy interesante esto y muy importante recordar cuál es la idea de ser una iglesia confesional, cuál es el propósito, y como nos dijiste, ¿cierto? El bautismo fue el gran punto de controversia ahí con las otras denominaciones. Hasta el día de hoy sigue siéndolo, y por eso de ahí el nombre bautista, ¿cierto? Aludiendo al tema del bautismo, que seguramente mucho más historia va a encontrar también ahí en el libro, que se puede escudriñar, se puede comprar en la editorial. Como decía el hermano, todavía nos quedan ciertas copias para aquellos que les interesen Todavía nos quedan profundizar copias. más acerca de este tema. ¿Ya? Bueno, para ir finalizando ya este podcast, me gustaría que nos pudieras ir dando algunas palabras finales de la recomendación de este libro, algo que te haya llamado la atención, algo que sea interesante para aquellos que nos escuchan también y puedan considerar entonces comprar el libro, leerlo y también estudiarlo en su iglesia para poder entender que es una iglesia bautista confesional. Bueno, primero, hermano, darte las gracias por el tiempo, ¿cierto?, que pudimos compartir. En este libro, en el capítulo 5, para finalizar, habla sobre la ley y el evangelio. Hermano, esta distinción entre la ley y el evangelio tiene que ver con la teología del pacto también. Y quiero terminar hablando brevemente de eso. Tiene que ver con la teología del pacto, ¿cierto? Porque la ley se le llamaba el pacto legal y el pacto evangélico. Y hay a veces en la iglesia, en los hermanos, ¿cierto?, que hay una ignorancia por falta de conocimiento, de escudriñar, que no distinguen lo que es la ley y el evangelio, esta distinción. Esta distinción la hizo muy bien, la desarrolló muy bien Martín Lutero. Martín Lutero, ¿cierto? Y es muy importante entender que la ley es muy importante para nosotros como bautistas o los reformadores, hermano. Que hay hermanos que no conocen el término, pero caen en el antinomianismo. Creen que la ley no aplica a nuestras vidas. Yo hace poco en mi tiempo devocional con mi familia explicaba que hay leyes que son positivas, como por ejemplo las leyes ceremoniales. Hay leyes que son civiles en la Biblia, ¿cierto?, que hablan de la guerra, que hablan de la restitución. Pero está la ley de Dios, que está escrita en el corazón de todos los hombres, ¿cierto?, que es eterna, que es santa, que es justa, que es buena. Y esta ley, ¿cierto?, sirve para mostrar nuestra pecaminosidad, pero no para que nosotros huyamos de Cristo, sino precisamente para llevarnos al Cristo, ¿cierto?, al Evangelio. Y recomiendo mucho este libro. Como hemos dicho ya, es una introducción concisa, 180 páginas, es un libro breve, pero un libro que vale la pena leer. Lo recomiendo para las personas que están recién aprendiendo, estudiando, que están recién involucrándose quizá en una iglesia bautista reformada.
y que no se asusten, hermano, de los términos, de los nombres, que puedan acercarse, que puedan leer el libro, como dijimos, aún quedan copias si hay algún interesado aquí en Chile y está disponible aún. Un buen libro, mi hermano. Termina con aplicaciones muy buenas, muy prácticas, que nosotros podemos sacar bastante provecho. Yo en lo personal, como te acabo de mencionar, vamos a empezar desde mañana, martes, con la ayuda de Dios, si el Señor así lo permite, a empezar, me toca empezar a exponer el libro en mi hogar, ¿cierto? En mi casa, en mi familia es numerosa, vivimos bastante aquí. Entonces antes de introducirnos a la confesión de fe que vamos a empezar a estudiar, decidí hacer una introducción con este libro para que tengan un marco general en mi hogar de una forma devocional y práctica. Amén, mi hermano Américo. Muy agradecido por esta reseña de este libro que hemos tenido hoy en este capítulo de podcast de Imagen Bautista. Como dijimos, esperamos que haya sido de edificación, haya sido bueno para ustedes y también puedan considerar y pensar comprar este libro. Vamos a ir despidiéndonos, hermano Américo, para que nos pueda dar las palabras de despedidas antes de terminar este capítulo y nuevamente agradecerle por el esfuerzo y la reseña que nos ha entregado este día. Bueno, te agradezco a ti, mi hermano, por la invitación nuevamente. Esta es mi segunda ocasión, ya no estoy tan nervioso como la primera vez. Me tocó reseñar el libro de John Norcott. Gracias al Señor, hermano. Gracias a ti por la invitación al programa Imagen Bautista. Y nada, están invitados, ¿cierto? Si quieren adquirir el libro. Les invito también a seguir nuestra página editorial, si no la conocen, Editorial Bautista Reformada. Nuestra visión es publicar libros de nuestros padres bautistas, como lo hemos venido haciendo por la gracia de Dios. Así que agradecido, que tengan una muy buena noche todos nuestros hermanos que estuvieron en línea quizás viéndonos. Un abrazo, su hermano Américo Torres. Amén, gracias hermanos, y dejamos invitados a todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes a ver los capítulos anteriores que hemos hecho en Imagen Bautista, están todos ahí en YouTube. Usted puede entrar, una larga lista de capítulos que hemos hecho. La idea y el propósito de Imagen Bautista es acercar la literatura para que puedan también los hermanos meditar más en la palabra del Señor y conocer más a nuestro Dios. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Imagen Bautista. Puedes ver este y otros capítulos en YouTube y Facebook. Nos vemos.